Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Déjame compartir contigo una experiencia que me ha pasado hoy, 9 de noviembre, esta mañana aquí en Alicante. Hoy quiero hablarte de cómo atraemos cosas, pero también cómo atraemos cosas negativas. Y hay que ser consciente de que muchas veces es inevitable atraer cosas, gente, contextos, circunstancias, situaciones. Y es normal hasta cierto punto que a veces tengas la sensación de, si estás muy metido en un bucle, de repetir constantemente la misma historia, como si estuviera en la película de Atrapado en el Tiempo, viviendo el día de la marmota un día tras día. Estas señales, Deepak Chopra, por ejemplo, habla de sincronicidades. Estas sincronicidades, estos hechos que suceden y en los cuales vas extrayendo un patrón, te hablan de cosas que tienes que aprender. El enfoque es el siguiente. Siempre vamos a estar atrayendo cosas a nuestra vida. Siempre. Siempre. Sin lugar a dudas. Siempre va a haber una atracción de aquello que resuena con nosotros. Muchas veces no somos conscientes, pero a veces tenemos una vibración baja asociada y eso hace que atraigamos ciertas situaciones de vibración baja, casi siempre negativas. Independientemente de lo positivo o lo negativo, muchas de las cosas que atraemos son situaciones, sobre todo si son situaciones que se repiten, que nos llevan a aprender una lección. Tienes que enfocarlo así. Cualquier situación que se repita en tu vida, se repite hasta que aprendas una lección. Así que tienes que hacer cosas diferentes para que esa situación ya prescriba o, como si fuera un videojuego, pasar esa fase para acceder a la siguiente. Esto es extrapolable a muchas cosas que vivimos. Piensa a lo mejor si en tus relaciones de pareja o de amigos hay patrones que se repiten o siempre pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, piensa si a lo mejor en tu grupo social eres la típica persona que se encarga de unir a todo el mundo y una vez que ha presentado que hay gente que se hace amiga de amigos tuyos, una vez que cohesionas ese grupo tú te haces a un lado. Eso pasa muchas veces y tienes que pensar por qué haces eso, de dónde viene todo eso, ¿no? Muchas veces viene de un sentimiento de que somos útiles por unir a otras personas, pero no tenemos valor por nosotros mismos. Entonces hay una creencia limitante de que nadie va a querer ser amigo mío, aunque te encargues de unir a mucha gente. Y esa creencia limitante, que muchas veces correlaciona con una baja autoestima, hace que te hagas a un lado. Y al final, si tú decides ver el mundo de tu creencia limitante, por mucho que estés rodeado de gente buena o de gente mala, de gente que te quiera como amigo, como amiga, o que te desprecie para ese papel, tú vas a interpretar que todas las señales que te vienen son señales de que tú estás en lo cierto, de que ves, nadie quiere ser mi amigo. Así que me aparto y me hago a un lado. Este es un ejemplo que te pongo, pero hay muchos ejemplos y hoy mismo, esta mañana, yo he atraído a mí una situación negativa y me ha costado salir de ese bucle pues alrededor de una hora. He estado muy cabreado a la hora siguiente, pero ya he conseguido salir, ya lo he enfocado y ya he conectado y creo que era necesario vivir esa situación para aprender una pequeña lección. Así que te voy a contar en qué consiste todo esto. Bueno, esta mañana he salido muy temprano a correr y porque tenía la mañana muy ocupada y bueno, en vez de hacer lo primero que hago cada día, sacar a Chispi a pasear, pues he salido a correr. Y a la vuelta la he sacado a pasear. Iba acompañando a una persona que iba a su coche y entonces paseando, hablando con esta persona, pues no me he dado cuenta que Chispi pues se ha puesto a mear justo en el material de unas personas, creo que eran unos albañiles que iban a hacer una obra en una vivienda. Entonces se ha meado justamente en lo que yo creo que era como los elementos que forman el andamio, ¿vale? Una serie de placas metálicas que estaban apiladas ahí en el suelo. Uno de los miembros del equipo estaba en el portal junto a esas placas metálicas y luego había otros que estaban trayendo los materiales de la furgoneta. Seguramente el del portal pues era el jefe y el otro eran los empleados. La situación ha sido, yo iba andando, no me he dado cuenta de que Chispi se estaba meando porque yo iba hablando, pendiente de la conversación. Y entonces, pues a lo lejos, cuando Chispi se ha meado en sus materiales de trabajo, pues claro, escucho a lo lejos el hombre este gritar, oye, oye. Y claro, pues yo no sabía que hablaba conmigo, mira así para atrás por inercia, pero veía que me miraba a mí, ¿no? Y me he quedado manteniendo la mirada, digo, bueno, no será a mí. Y me seguía hablando, me seguía llamando la atención, hasta que ya me he dado cuenta que es lo que estaba pasando, ¿no?
Entonces lo primero que he hecho ha sido pues mirar a Chispi, veo que efectivamente se ha meado, pero bueno, parecía que no se había meado encima, aunque luego efectivamente se había meado encima. Y entonces he cometido un error. He cometido un error. Eh, en vez de decir, perdona, no me he dado cuenta, quizás, seguramente porque iba acompañado y cuando uno va acompañado pues intenta transmitir esa imagen de soy poderoso, en fin, esas creencias que nos han transmitido a los hombres, tenemos que hacernos los machitos, ¿no? Entonces en ese momento mi programación ha salido automáticamente y como me estaban hablando muy mal, porque me podían haber dicho de 20 formas más educadas que mi perra se estaba meando, porque obviamente yo iba de espalda, era lógico que no me estaba dando cuenta, aunque ha sido fallo mío, pero me lo han dicho de muy malas maneras, pues en ese momento ha salido mi programa para defenderme, ¿no? Y quedar por encima. Y entonces yo me he puesto a discutir en los mismos términos con él, ¿no? Mi argumento era, bueno, oye, que no es para tanto, que no nos hemos dado cuenta, que el andamio no estaba nuevo, que la perra no te lo va a estropear. Me he puesto ahí en plan irónico y un poco agresivo también, porque sentía que estaban siendo muy agresivos conmigo. Entonces me ha dado mucha vergüenza también, que era en plena calle, que la gente pues cualquiera que pasaba podía mirar y no sé, me han saltado todos los patrones, todos los programas que uno lleva ahí interiorizados de cosas que yo no haría y estaban haciendo conmigo inmediatamente, ¿no? Entonces estaba un poco saturado, ¿no? Y no sabía muy bien cómo reaccionar. La cuestión aquí es que, bueno, al final ese encuentro terminado, como yo me he puesto ya un poco más farruco, pues estas personas, uno ha dicho, bueno, ya está, no pasa nada, porque veía que la conversación no iba a llegar a nada bueno. Entonces ha dicho, ya está, no pasa nada. Y yo he terminado la conversación pues con una frase que, no sé, no me acuerdo exactamente lo que he dicho, pero lo que quería dar a entender era claro, ahora ya no pasa nada porque ves que me he puesto aquí de morros contigo. Si hubiera agachado la cabeza, pues quizás me metes caña. En fin, ha sido muy desagradable y sobre todo ha sido una estupidez, ¿no? Hay 20.000 cosas peores, pero ha sido de esas situaciones que sin venir a cuento te vienen, se te plantan delante y te saturan un poco porque dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de que alguien me llame la atención, ¿no? En plena calle. Y entonces me he dado cuenta, iba hablando con esta persona, ya de pronto no he hablado, iba saturado, iba pensando en eso, he intentado quitarle hierro al asunto, gastando alguna broma de esto, pero realmente estaba jodido porque no me gustaba lo que había pasado. Y luego ya me he quedado solo cuando me he despedido de esta persona y yo iba pensando, y iba cabreado porque me ha parecido muy mal educado cómo me han dicho las cosas, porque creo que quedaba claro que no me había dado cuenta de que la perra se estaba meando. Creo que también era claro que, bueno, era irresponsabilidad mía por no controlar a la perra, pero obviamente ha sido un fallo como tiene todo el mundo, ¿no? Entonces me lo podían haber dicho de otra manera. Y me he dado cuenta de que el fallo ha sido no decir de primera, perdona, no me he dado cuenta. Que era lo honesto, ¿no? Lo que he hecho ha sido reaccionar y ponerme ese escudo protector para proteger mi ego y decir, mira, no vas a poder conmigo, ¿no? Así que me enfrento a ti, ¿no? Y, y conforme iba andando, iba pensando, digo, lo que tenía que haber hecho era eso. Lo que tenía que haber hecho era decir perdona y no entrar al trapo, porque al final me he desgastado yo a nivel energético. Al final luego tenía sesiones que atender y no quería estar desenfocado. Al final pues no quería tener ese mal sabor de boca, ¿no? Y esa situación que yo he atraído a mí, que ha sucedido, dice mucho de muchas... Luego me he dado cuenta que habla mucho también de muchos comportamientos que yo tengo a veces. De cómo llamo la atención rápidamente. Esto he hablado yo en otros podcasts, de cómo a veces ocupo roles que no me corresponden. Porque, por ejemplo, esta persona me ha hablado a mí como si yo fuera su hijo, ¿no? Con una condescendencia horrorosa. Y es algo que en otros podcasts, te lo he comentado, es una de las cosas que yo trato de evitar. Pero siempre hay un pequeño residuo, una carga residual que está ahí, ¿no? Y aunque no lo digas, a veces ves el mundo desde ese púlpito y es algo de lo que trato de huir, de lo que soy consciente que una de mis lastres, de todos los defectos que tengo, creo que ese es uno de ellos. Entonces trato de huir de ello. Y me he dado cuenta que esta persona me ha hablado, como yo he podido hablar en algunas situaciones a ciertas personas, por lo menos como he pensado o como he razonado frente a ellas. Esta persona ha hablado conmigo sin darme opción a réplica, simplemente regañándome y luego pues no dándome la opción a que yo contestara. Y cuando he intentado contestar ha cortado la comunicación. Y ese es un patrón que yo algunas veces he hecho. Y por ejemplo con personas con las que he decidido dejar de trabajar, quizá hubiera sido bueno dejar un poco más de turno de réplica a esas personas, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta. Otra cosa es que quiera o no quiera trabajar contigo, pero quizás, y creo que esta es una de las cosas que puedo extraer de esta interacción, es que debo de ser más,
menos intransigente en ese tipo de situaciones. Obviamente yo decido con quién trabajar y me acuerdo de un par de casos recientes en los que he terminado el trabajo y por un motivo claro, además que he explicado, básicamente porque no estaba cumpliendo estas personas los requisitos que yo pedía para trabajar, en términos de entrega y de sinceridad y comunicación. Pero creo que esto que me ha pasado hoy es una buena forma de darme cuenta de que necesito dialogar más, porque no me ha gustado cómo han reaccionado conmigo, ¿no? Entonces no quiero generar esa situación, esa sensación que yo he tenido, no quiero generarla en nadie. Así que voy a intentar hacer un esfuerzo más en ser comunicativo, en hablar, en dialogar, en no acortar las conversaciones cuando tenga algo muy claro. Puedo tener muy claro algo de no querer trabajar con alguien o decir algo o pensar algo y no por eso decir basta, no quiero seguir hablando. Creo que es una cosa importante que puedo sacar de hoy. Y lo mejor de todo esto es que, irónicamente, iba a decir casualmente, pero no, causalmente, al instante, al minuto, 2 minutos, de llegar yo a esa conclusión de que tenía que haber dicho perdona, lo primero, y establecer un ambiente de diálogo, ya que no me lo daban, pues establecerlo yo, en lugar de ponerme a su nivel, al par de minutos de pensar eso, iba por la calle, he cruzado un paso de peatones, Chispa se ha puesto a ver en una esquina, y en ese momento ha pasado una pareja, bueno, yo creo que eran una madre y una hija, me han esquivado de muy mala manera, de esa gente que te da mal rollo cuando pasa a tu lado. Y la chica se ha girado y me ha dicho, la perra está meando, con un desprecio, que yo he pensado, claro, es lo que hacen los perros y por eso lo paseo para que me. Pero se ve que no estaba de acuerdo con el lugar donde estaba meando, que era una esquina que obviamente no es el lugar ideal, pero es una esquina que está meada por 20.000 perros, entonces la perra tiende a mear encima. Entonces, ¿sabes lo que le he dicho a esa persona? Perdona. Directamente, perdona. No sé si, de hecho, no era suya el comercio que hacía esquina, porque la entrada al comercio estaba por mi lado y esa persona había pasado de la entrada. No sé realmente ni por qué me ha dicho, perdona, está meando, como si estuviera prohibido que meara en la calle un animal. Pero he decidido aplicar lo aprendido, he dicho perdona, perdona, y me he ido tranquilamente. Luego he hablado por teléfono con seres queridos, le he explicado la situación, me he pegado un par de risas, digo qué ridículo soy, que esto, mira lo que me ha pasado, me he mosqueado, se me ha pasado y total, lo he digerido. Podía haber acortado el plazo usando FT perfectamente, pero en ese momento he optado por esa vía. ¿Con esto qué quiero decirte? Lo primero, quiero que tengas muy claro que cuando yo hablo no es para decirte mis bondades. Yo soy un mierda, tengo 40.000 defectos y si trabajas conmigo ya te habrás dado cuenta, tengo 40.000 defectos. Pero una de las cosas de las que presumo es de ser muy honesto, de ser muy sincero. Y creo que yo que trabajo contigo, si me estás escuchando, que lo que quieres mejorar, pues qué menos que yo decirte todos los puntos, los infinitos puntos de mejora que tengo. Porque soy un ser lamentable en muchos aspectos. Pero para algunas cosas soy bastante resolutivo, mejor dicho. Pero en general dejo mucho que desear en muchas cosas. Eso es lo bueno, eso es lo que te da ese hambre de mejorar, ¿no? Y te cuento esto porque, aparte de que te des cuenta de que yo soy igual que tú, solo que tengo un micrófono delante y tengo muchas experiencias vividas y a lo mejor tú también las tienes, pero no eres consciente de ellas. Aparte de todo eso, quiero que esta experiencia que a mí me ha pasado, que además estoy ahora ultimando un proyecto relacionado con la ley de atracción, en el que estoy consiguiendo resultados positivos muy a corto plazo, de un día para otro, cosas que formulo se materializan, incluso a mí en este, entre comillas, nivel de desarrollo, este tipo de sucesos me ocurren. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que identifiques que eso te pasa y decidas que ese bucle no se repita en tu vida. Yo a partir de ahora interpreto esta situación como una señal de que tengo que ir mucho más consciente cuando vaya por la calle de que yo llevo a mi perro. Y tengo que ir pendiente de no hacer nada que a mí no me gustaría que me hicieran. Por ejemplo, yo pienso que en vez de mearse Chispi en el andamio de estos hombres, se mea un perro en mi bolsa del portátil, pues me molesta. Y seguramente monto un pollo enorme. Así que tengo que tomar conciencia de que tengo que
de que al final lo que doy me viene de vuelta y tengo que tener conciencia de que muchas veces, sin la intención de molestar a nadie, pero cuando salgo con la chispa a pasear estoy de modo indirecto a lo mejor perjudicando a alguien, así que tengo que tomar mucha más conciencia de ello. Y decirte, como te digo, muy importante, siempre va a haber cierta carga residual de cosas que te vienen. Hay un par de cosas que creo que son importantísimas. Y es que tienes que tener en cuenta que te van a pasar cosas. Siempre no controlas tu vida. Hay un margen muy pequeñito de cosas que puedes controlar o que puedes formular y que pasen. Pero no controlas todo lo que te pasa en la vida. Siempre te pasan cosas negativas. Si alguien lo controlara, jamás le pasaría nada malo, jamás tendría una pérdida, una decepción, una desilusión, jamás sufriría, ¿no? Entonces, la vida ya sabes que no funciona así. Entonces siempre te van a venir cosas negativas, siempre. La cuestión es que cuando te llegue algo negativo, te invito a que identifiques qué te quiere enseñar esa situación. Intenta sacar una conclusión positiva de todo lo que estás viviendo. Porque al final siempre hay una lección que aprender. Siempre. Siempre hay una lección que puedes aprender. Siempre hay algo que puedes aplicar. Y todo lo que te pasa, al final habla de ti, más que de la gente que te rodea. El comportamiento que ha tenido ese albañil conmigo habla de un comportamiento que yo he tenido con otras personas en algunas ocasiones. Y eso no habla bien de mí, pero es así. Eso ha pasado. El comportamiento que luego he desarrollado, que he pensado, lo honesto hubiera sido decir, perdóname, lo siento. Como en Ho'oponopono, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Lo honesto que hubiera sido eso, no lo hice de primera, pero he tenido una oportunidad de una vez llegado a esa conclusión de revivir esa historia y desarrollar un comportamiento sano ante esa situación. Y me alegro de que eso haya pasado porque así he podido redimirme, aplicar lo nuevo y aprender. Lo importante es aprender, al fin y al cabo. Porque se te van a presentar situaciones de este tipo constantemente. A lo mejor no situaciones tan chorras, tan absurdas, tan livianas como esta. Porque esto al final es una tontería. No tiene más importancia, es una tontería todo esto. Pero es una tontería que si la acumulas, si permites que se repita, corres el riesgo de definirte por esa tontería. Corres el riesgo de creerte, por ejemplo, siempre me pasa a mí todo lo malo. Todas las cosas malas me pasan a mí. Nunca me pasa nada bueno. ¿A que te suena ese discurso? ¿A que conoces personas que están metidas en ese patrón? ¿A que sí? Pues eso es precisamente lo que yo no quiero. Y eso es precisamente lo que te recomiendo que tú no seas. Que no te dejes atrapar por esos patrones. Son como telarañas en los que una vez que te sumerges te atrapan y no ves salida. Y al final te ves en una nube, en un bucle de pensamientos negativos que lo único que te dicen es que eres un pobre desgraciado. De que todo lo malo te pasa a ti. Que nadie te entiende. ¿Y todo eso qué es? Todo eso es basura. Todo eso es mentira. Todo eso no tiene ningún sentido. Pero al final te lo crees. Y al final todos los días vas comiendo de ese cubo de basura. Y al final todos los días te vas creyendo que tu verdad es la verdad. Que no hay más verdad que la que tú ves. Y que todo el mundo está en contra tuya. Y déjame decirte una vez más, todo eso es basura. Porque al final todo lo que sucede en tu vida tiene mucho más que ver contigo que con la gente que te rodea. Al final todo lo que sientes, todo lo que dices, todo lo que piensas, dice más de ti que de la gente que te rodea. Cometemos el error de decir, bueno, es que hago esto porque esa persona me ha dicho. No hablo a esa persona porque me dijo, ve al origen. No hablo con esa persona porque no quiero sufrir más. No hablo con esa persona porque estoy harto de que me diga esto. No hago nada con esa persona porque me aburre esa persona. Así que tienes que ser honesto. No tienes que engañarte. Pero cometemos el error continuamente. Nos engañamos. La culpa es del otro. Así que te voy a dar un spoiler. Toda tu vida vas a estar luchando contra este mecanismo hasta que decidas aprender de ese mecanismo. Así que saca lo bueno. Y para sacar lo bueno de esta situación,
parte del punto de la premisa fundamental que eres un mierda. Eres una mierda. Tienes 1000 aspectos que mejorar, así que si tienes 1000 cosas que mejorar, esta puede ser perfectamente la primera por la que empieces, quizás la última, quizás la del medio, pero tienes mucho margen de mejora, así que felicidades. Tienes margen de mejora tuyo y cualquiera, y si no lo tuviera, qué pena. Porque la vida sería aburrida, predecible y no aprenderías nada, y al final creo que lo interesante de todo esto es que aprendas. Porque al final cuando aprendes, cuando te das cuenta de cómo funciona todo. Y cuando sabes de qué va el juego y conoces las instrucciones es cuando puedes empezar a ganar la partida. Es cuando puedes diseñar estrategias para ganar. Y en eso consiste el trabajo de desarrollo personal. En eso consiste activar la ley de atracción. Y en eso consiste al final todo ese tipo de cosas que haces para darte cuenta de que en lugar de peligros a tu alrededor lo que hay es un montón de elementos con los que trabajar. Así que permíteme que este ejemplo de esta situación absurda, ridícula, y en la que me he mostrado como un completo imbécil a primera hora de la mañana sirva de ayuda y de ejemplo para que te des cuenta de todo lo que tú puedes hacer y todo lo que puedes aprender de todo lo que te pasa cada día. Si quieres mi ayuda para interpretar cualquier tipo de situación, para guiarte, para atenderte en consulta privada, puedes pedir una cita privada en el correo electrónico paconavas@gmail.com. Me despido. Gracias por escuchar todo esto. Te habrás dado cuenta que el podcast ahora tiene una periodicidad, más espaciada, pero bueno, ya sabes, lo expliqué la semana pasada. Esta semana es verdad que estoy trabajando muchísimo y creo que tengo que grabar cosas cuando tenga algo interesante que decir. O sea que calcula que aproximadamente cada 3-4 días, como muy tarde, vas a tener un podcast. Así que gracias por estar ahí. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.